Hay personas para quienes el pasado siempre fue mejor. La música de antes era mejor. Las relaciones de antes eran más reales. La ciudad era más bonita, la gente era más buena, los tiempos eran más simples. Ellos mismos eran más felices, más libres, más vivos. Y el presente, comparado con ese pasado dorado que vive en su memoria, siempre sale perdiendo. No es nostalgia ocasional. Todos sentimos nostalgia. Es algo más permanente. Es una orientación habitual hacia el pasado como el lugar donde estaba lo bueno, y hacia el presente como un espacio de pérdida constante. Y lo más curioso de todo es que ese pasado que recuerdan con tanta nitidez y tanto dolor, muchas veces no fue exactamente así. Asterisco asterisco la memoria no es una grabación asterisco asterisco el primer punto que hay que entender es que la memoria humana no funciona como una cámara. No registra los eventos como realmente ocurrieron y los reproduce fielmente cuando los evocamos. La memoria es reconstructiva. Cada vez que recordamos algo, lo estamos reconstruyendo activamente, y en ese proceso de reconstrucción intervenimos nosotros, nuestro estado emocional actual, nuestras necesidades presentes, nuestras creencias sobre cómo fueron las cosas. Hay un fenómeno bien documentado llamado sesgo de positividad en la memoria, que describe la tendencia del cerebro a recordar las experiencias pasadas de forma más positiva de lo que realmente fueron. Con el tiempo, los detalles negativos se desvanecen y los positivos se consolidan. Lo que quedó es una versión editada, suavizada, luminosa. Entonces cuando alguien dice que su infancia fue perfecta, que su ex era increíble, que antes todo era mejor, no está mintiendo. Está recordando una versión real para ellos, pero que ha sido procesada y filtrada por un cerebro que tiende a mejorar el pasado con el tiempo. Asterisco asterisco ¿qué es la nostalgia realmente? Asterisco asterisco la nostalgia es una emoción compleja que durante mucho tiempo fue considerada negativa, casi patológica. El término fue acuñado en el siglo XVII por un médico suizo para describir lo que consideraba una enfermedad que afectaba a los soldados lejos de casa. Una especie de melancolía incapacitante por el lugar de origen. Hoy la psicología tiene una visión mucho más matizada. La nostalgia, en dosis moderadas, cumple funciones psicológicas importantes. Refuerza el sentido de continuidad del yo, nos recuerda quiénes somos y de dónde venimos. Genera sentimientos de calidez y conexión. Puede aumentar el sentido de significado cuando el presente se siente vacío. El problema no es sentir nostalgia. El problema es cuando la nostalgia se convierte en el lugar de residencia permanente. Cuando el pasado deja de ser un recurso al que se acude ocasionalmente para ser el único lugar donde la persona se siente bien. Asterisco asterisco ¿por qué el presente no alcanza? Asterisco asterisco las personas que idealizan el pasado de forma crónica casi siempre tienen algo en común. El presente les resulta difícil de habitar. Puede ser por varias razones. Una es la ansiedad ante el futuro. El pasado es conocido, está cerrado, no puede sorprender negativamente. El futuro es incierto y esa incertidumbre genera angustia. El pasado se convierte en un refugio seguro frente a un porvenir que se siente amenazante. Otra es una vida presente que genuinamente no satisface expectativas importantes. Trabajo que no significa nada, relaciones que se sienten vacías, una distancia entre la vida que se tiene y la que se imaginaba tener. En ese contexto, el pasado, real o idealizado, ofrece evidencia de que en algún momento hubo algo mejor. Y aferrarse a eso es una forma de no soltar la esperanza de que lo bueno es posible, aunque ya no esté aquí. Y otra, quizás la más profunda, es una identidad que quedó anclada en una época específica. Personas cuyo mejor momento de sí mismas, su época de mayor logro, mayor belleza, mayor vitalidad, mayor conexión social, quedó en el pasado. Y el presente es una sensación continua de declive comparado con esa versión anterior de sí mismas. Asterisco asterisco el duelo no procesado detrás de la idealización asterisco asterisco aquí hay algo que aparece con frecuencia y que no siempre se nombra. Idealizar el pasado muchas veces es un duelo que no se ha podido completar. La pérdida de una relación importante. El fin de una etapa de vida que fue significativa.
La muerte de alguien que era central en la vida de la persona. Un momento de quiebre donde algo se perdió y nunca se procesó del todo. Cuando el duelo no se atraviesa completamente, la psique tiende a quedarse anclada en el momento anterior a la pérdida. A preservar ese tiempo como perfecto, porque reconocer sus imperfecciones sería también reconocer que lo que se perdió no era tan importante, y eso se siente como una traición al dolor propio. Entonces el pasado se idealiza no porque realmente fuera perfecto, sino porque idealizarlo es la forma de justificar cuánto duele que ya no esté. Asterisco asterisco el costo de vivir mirando hacia atrás asterisco asterisco este patrón tiene consecuencias muy concretas en la vida presente. La primera es la incapacidad de disfrutar lo que hay. Cuando el presente siempre se compara con una versión idealizada del pasado y siempre sale perdiendo, la gratitud y el disfrute genuinos se vuelven casi imposibles. Cada buena experiencia viene acompañada de un, pero antes era mejor. Cada relación carga con el peso de la comparación con las anteriores. La segunda es la parálisis. Si el mejor momento ya pasó, ¿para qué construir? ¿Para qué arriesgarse, cambiar, intentar algo nuevo? La idealización del pasado puede convertirse en una justificación para no invertir en el presente, porque el presente de todas formas no va a estar a la altura. La tercera es el aislamiento. Las personas que viven en el pasado tienden a desconectarse gradualmente de quienes los rodean, que viven en el presente. Las conversaciones se llenan de referencias a cómo eran las cosas, de comparaciones, de una melancolía que con el tiempo agota a quienes están alrededor. Asterisco asterisco la idealización del ex como caso específico asterisco asterisco merece un párrafo aparte porque es uno de los ejemplos más comunes y más dañinos de este patrón. Cuando una relación termina, especialmente si terminó de forma abrupta o dolorosa, el cerebro tiende a preservar una versión editada de esa persona y esa relación. Los momentos buenos se magnifican. Los problemas que existían se minimizan o desaparecen. Y la persona que quedó se convierte en un estándar imposible contra el que se comparan todas las relaciones futuras. Esto no solo impide sanar. Impide conectar genuinamente con personas nuevas, porque ninguna va a poder competir con una versión mitificada de alguien que, en la realidad, también tenía sus sombras. Asterisco asterisco lo que hay que trabajar asterisco asterisco el trabajo con este patrón tiene varias capas. La primera es desarrollar una memoria más honesta. No para destruir los recuerdos buenos, sino para reintegrar los que fueron suprimidos. Recordar el pasado completo, con sus dificultades, sus limitaciones, sus momentos difíciles. Eso no empobrece los buenos recuerdos. Los hace más reales y, paradójicamente, más valiosos. La segunda es identificar qué necesidad está cubriendo el pasado que el presente no cubre. Esa identificación es el mapa. Porque si lo que el pasado ofrecía era conexión, la respuesta no es vivir en el recuerdo de esa conexión. Es construir conexión en el presente. La tercera, y la más difícil, es hacer las paces con la pérdida. Reconocer que ciertas épocas, ciertas personas, ciertas versiones de uno mismo, ya no están. Que eso duele. Que ese dolor es legítimo. Y que atravesarlo completamente es la única forma de liberarse de él. El pasado no es un lugar al que se pueda volver. Pero tampoco tiene que ser una prisión desde la que se mira el presente. Recordar no es el problema. El problema es cuando recordar es la única forma de sentirse vivo. El presente también merece una oportunidad.